Cordial saludo, mi nombre es Laura Viviana Lozada Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, curso la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. En esta oportunidad vengo a socializarles la tarea acerca de toda la estructura anatómica del curso de anatomía radiológica. Tenemos como número 1 lo que forma el omóplato, la escápula. Tenemos parte de la cabeza humeral. Se puede observar también una articulación glenohumeral. Se puede ver también un pequeño fragmento de la clavícula y fragmentos también de la costilla. Posteriormente tenemos la clavícula que nombré hace un rato. La clavícula es una estructura pequeña que forma parte también del hombro. Esta tiene forma de S. Podemos ver también ahí, como lo dije anteriormente en la imagen de la radiografía, una pequeña porción de la cabeza humeral. Podemos ver parte del húmero, podemos ver parte de la columna dorsal. Se ve perfectamente la clavícula, podemos ver la unión nuevamente glenohumeral respecto a esta estructura. Continuamos con el húmero. El húmero es el huesito más largo de todos los miembros superiores, así como los miembros inferiores tienen el fémur. En esta parte tenemos el húmero. El húmero, vemos la cabeza humeral que se articula y forma parte del hombro. Vemos en la parte inferior que se articula formando el codo. Bien. Posteriormente tenemos el antebrazo. El antebrazo tenemos dos huesos muy importantes, que es el radio y el cúbito. Estas articulaciones se unen ahí y forman, como les dije allá arriba, la parte del codo. En la parte inferior observamos la muñeca. También podemos ver estructuras de la membrana interiosa, que es la membrana que se encuentra como en la mitad de los dos huesitos, del cúbito y el radio. En la radiografía podemos ver dos imágenes, la anteroposterior y la lateral. Podemos ver que en la lateral se visualiza una pequeña fractura sin desplazamiento. Posteriormente tenemos ya lo que es el codo, ¿sí? El codo es la unión del cúbito y el radio con el húmero, ¿sí? Húmero distal, tenemos ahí esa unión. Esta articulación es en forma de bisagra. ¿Qué más les digo? La radiografía tenemos ahí en lateral, tenemos en anteroposterior las dos imágenes. Vemos un pequeño fragmento que nos muestran del húmero, también del cúbito y del radio. Bien. Proseguimos con la parte de la muñeca. ¿Sí? Aquí que no nos tape. Exacto, la muñeca. Bien, podemos visualizar que las dos imágenes, tanto la dibujada como la de la radiografía, son muy similares. Ahí se pueden evidenciar todos los huesitos del radiocarpiano, de la unión radiocarpianas. Vemos el hueso semilunar, el escafoides, trapecio, trapezoide, piramidal, pisiforme, ganchoso, grande. Todo esto forma la articulación entre el cúbito y el radio con la muñeca. También podemos ver que se alcanzaron a dibujar y a visualizar en la radiografía pequeños fragmentos de las falanges. La radiografía la encontramos en póstero anterior, la imagen. ¿Listo? Posteriormente tenemos la mano. Pongámosla aquí que no se nos tape la mano. El dibujo de la mano con las radiografías también tratamos que sean muy similares, que nos dejen ver también todos los huesitos de la muñeca, que nos dejen ver los metacarpios, que nos dejen ver las falanges proximales, las falanges distales, las falanges medias.
También podemos visualizar todos los huesitos, el ganchoso, pisiforme, piramidal, ¿sí? En la radiografía ya se mira, aparte de los huesitos de la muñeca, se miran también las falanges, se mira parte de tejido blando, se observa también fragmentos del radio y el cúbito, ¿sí? Miramos las articulaciones del radio, del cúbito, los metacarpianos, bien. Posteriormente pasamos al muslo. El muslo, aquí que no se nos tape. El muslo es el hueso más grande y más fuerte y más resistente que tenemos en el cuerpo humano, ¿sí? Está el encargado de unirse con la unión coxofemoral, unión con la cadera, y ayuda a hacer el soporte y ayuda a sostener el peso del cuerpo. Aquí tenemos en el dibujo, tenemos la parte del cuerpo del fémur. Tenemos, bueno, en la radiografía vemos parte ya de la rodilla, de la rótula, vemos parte de la cadera, ¿sí? ¿Qué más le cuento? Se ve perfectamente la articulación coxofemoral, se ve la cabeza del fémur, se ve cuello de fémur, fosas trocántricas. ¿Qué más? En la radiografía, pues ya lo que les comenté, se mira tejido blando. Bien. Posteriormente tenemos la rótula, ¿sí? La rodilla. Ahí podemos visualizar muy bien rótula, que es un hueso sesamoideo, que siempre se articula con articulaciones, con tejido blando. Se tratan de tener las dos estructuras igual, tanto el dibujo como la radiografía, para hacer un buen paréntesis. Vemos parte de la estructura ósea de la tibia y el peroné. Vemos, como les dije, la rótula, vemos la articulación que hay entre el fémur y el hueso peroné y tibia, articulación tibio-fibular. Tenemos en la radiografía la imagen en posterior anterior y lateral, se mira pues tejido blando, las 4 estructuras, porque ahí vemos rótula, vemos fémur, vemos tibia, vemos peroné. Bien. Tenemos la rótula. Tenemos la rótula o la misma patela. La imagen de la rótula y la rodilla pues es muy similar a la anterior. Es un hueso sesamoideo, mide entre 3 y 6 centímetros más o menos. En la radiografía también vemos las 4 estructuras, vemos tejido blando. Listo. Pasamos a tibia y peroné. Aquí que se nos mire, tibia y peroné. ¿Sí? Vemos que son 2 huesitos, uno más grande que el otro, ayudan al soporte del cuerpo, se articulan con la rodilla en la parte superior, en la parte inferior se articulan con el tobillo mediante carillas, seguidamente los maleolos, siendo la tibia el hueso mayor proporción que el peroné. En estas estructuras, las articulaciones tibio-peroné y proximal distal. En la radiografía vemos una radiografía en anteroposterior y una lateral. Podemos ver la estructura de los 2 huesitos, podemos ver parte del hueso ya del pie. Listo. Se ve perfectamente fracción del hueso sesamoideo. Listo. Pasamos posteriormente al tobillo. Bien. Aquí que nos veamos el tobillo. Lo mismo, se trataron de hacer estructuras similares a las radiografías para poder hacer
un paréntesis, en el dibujo pues no se dibujó la fractura que se mira en la radiografía. Logramos pues evidenciar parte de la tibia y el peroné. Posteriormente logramos ver el hueso astrálago y el calcáneo, parte del calcáneo, porque ahí pues en el dibujo quedó recortado, porque esos son los huesitos que conforman el tobillo. En la radiografía tenemos 3 muestras, 3 tomas, las cuales nos evidencian una fractura a nivel tibio distal, que quizás en la lateral no se evidencia mucho, pero en las anteroposteriores sí se evidencian mucho mejor. Hay también una pequeña como proyección, como en mortaja, como en rotación también, que nos deja evidenciar muchísimo mejor la fractura. Bien, posteriormente vamos con el calcáneo, que es el que teníamos anteriormente. Aquí ya lo tenemos mejor proporción. Lo mismo, se trataron de dibujar de la mejor manera. Como para hacer el paréntesis, tenemos el calcáneo, el hueso, uno de los huesos más grandes del pie, que ayuda a sostener. Tenemos parte de la tibia y el peroné. En este dibujo de la parte superior podemos visualizar el calcáneo, uno de los huesos más grandes, se visualiza el astrálago. En la radiografía igualmente, estas radiografías por lo general se utilizan como para ver lesiones como el que le dicen cresta de gallo. Podemos ver el escafoides, podemos ver fragmentos de metarsianos, aquí va, pero pues como no es un pie, una toma de un pie como tal, pues se recorta. Aquí no se evidencia espuelón calcáneo. Espuelón calcáneo se llama esa pequeña lesión que le sale ahí en la parte del calcáneo. Posteriormente ya tenemos una imagen más completa del pie. Aquí, como podemos ver, en el calcáneo lo recortamos. Tenemos el pie en anteroposterior y tenemos el pie en lateralidad. Podemos visualizar todos sus huesitos, todos los falanges proximales, todas las falanges distales, todas el astrálago, el escafoides, bueno, el calcáneo, parte de la tibia del peroné. Podemos ver cuboides. Las radiografías simulan muy bien al dibujo, ¿sí? Se ven 2 huesitos sesamoideos ahí a nivel del metatarso. Se ve muy bien tejido blando. También podemos ver que no se mira la lesión de espolón calcáneo. Bien, son estructuras muy bonitas, son estructuras, los huesitos de los pies son muy pequeños, ¿sí? Podemos ver las articulaciones tarsometatarsianas, podemos ver la articulación del pie. Bien. Posteriormente tenemos la cadera. La cadera, ¿sí? Tenemos la cadera dibujada, lo mismo, que se parezca mucho a la radiografía. Vemos el hueso sacro, vemos el hueso coxal, vemos la sínfisis púbica, esta que va acá en el medio. Vemos parte de la articulación coxofemoral, articulación sacroiliacas, vemos rama iliopúbica, rama isquiviopúbica. En el dibujo se dibujó un pequeño fragmento de la columna lumbosacra. ¿Qué más? Vemos las espinas, las crestas, ¿sí? Bien. En la radiografía, muy parecida al dibujo, vemos pues las articulaciones coxofemorales, articulaciones sacroiliacas, ya lo que es con el sacro y parte de las ilíacas. Vemos también parte de la columna lumbosacra,
vemos tejidos blandos. Bien. Esas radiografías normalmente se le envían mucho a niños y adultos mayores con cirugías. Tenemos, ya posteriormente pasamos a la pelvis, ¿sí? En la pelvis ya también es una toma muy parecida a la de caderas, pero tratamos de localizarnos en lo que es ya la cresta ilíaca, lo que es ya pubis como tal, ¿sí? Podemos ver también ahí la sínfisis, podemos ver parte de la columna lumbosacra, podemos ver la articulación sacroiliaca, podemos ver también articulación coxofemoral, bien, columna, listo. Respecto a lo que es pubis. Bien, pasamos a lo que es tórax. Bien, la caja torácica es muy importante porque la caja torácica es quien cuida órganos vitales, ¿sí? Tenemos el esternón, tenemos que la caja torácica está compuesta por 12 costillas, de las cuales tenemos 12, que las cuales tenemos las flotantes, tenemos falsas, tenemos 10 verdaderas, tenemos la articulación costocondral. Ahí se puede visualizar una pequeña parte del omóplato, se puede visualizar en el dibujo, se puede visualizar clavícula, podemos ver en el dibujo una imagen anteroposterior del tórax, se visualiza fragmento de la columna dorsal, visualizamos, como ya les dije, pues la escápula, el manubrio esternón. En esta parte se ubican los pulmones, órganos vitales, se ubica el corazón. Bien, la radiografía, muy parecida al dibujo, tenemos pues la parte de la silueta cardíaca, vemos fragmentos de las escápulas, de la clavícula, costillas, se ve tráquea, un pequeño fragmento de la tráquea, vemos la columna dorsal, bien. ¿Qué más? Ya. Posteriormente pasamos al abdomen. El abdomen pues es toda la parte de las vísceras del cuerpo humano. Vemos parte de la columna lumbosacra, vemos parte de la columna lumbosacra en la radiografía, pero en el dibujo no lo detallé, ya que pues me basé más que todo fue como en los órganos. En la parte superior se observa una amplia imagen de intestinos y estructuras que conforman todo lo que es el tronco humano. La parte superior observa un dibujo claro del tórax, como lo teníamos en el anterior. Se ven clavículas, se ve, vemos clavícula, vemos cabezas humerales, parte de las cabezas humerales con articulaciones, vemos cartílagos costales, que es lo de parte del tórax, vemos las costillas, vemos las 3 falsas, las 2 flotantes, vemos más o menos la silueta de los 2 pulmones. Se trató de sacar la silueta cardíaca, dibujar la silueta cardíaca. Ya vemos lo que es intestino, lo que es colon ascendente, colon transverso. Vemos intestino delgado, vemos parte de la vejiga, vías urinarias y demás, como lo que se interpretó, lo que es el abdomen. En la radiografía ya no se visualiza así como en el dibujo. En la radiografía, porque visualiza imágenes óseas,
ahí sí podemos ver la columna lumbosacra perfectamente, sus apófisis, podemos ver parte de las crestas ilíacas, podemos ver un pequeño fragmento de la articulación coxofemoral, podemos ver parte de la pubis, podemos ver uno o dos discos de la columna dorsal, podemos ver intestino, algunas manchas de gases de intestino respecto a la radiografía de abdomen. Bien, continuamos con la radiografía con la imagen de columna cervical, ¿sí? Tenemos dos imágenes de la columna cervical, dos dibujos realizados de la columna. Se visualizan la primera en lateral, ¿sí? En la cual podemos ver las apófisis cervicales. Se representan dos primeras vértebras de gran importancia, que es el atlas y el axis. Se puede ver parte de la odontoides, que en la segunda vértebra cervical también podemos visualizar la articulación psicopoficiaria. En el segundo dibujo, que se encuentra en imagen posterior, se ve más clara las articulaciones de las dos vértebras, de la axis y el atlas. Se puede ver cómo encaja muy bien la odontoides, y esa es la que le da soporte al cráneo, que va se articula con el agujero magno. En las radiografías tenemos dos imágenes muy bien, que podemos ver cómo en la parte de arriba del cráneo se visualizan las mastoides. Podemos ver columna cervical muy bien, podemos ver sus apófisis, podemos ver que alcanzaron a salir parte de la clavícula, podemos ver algunas costillas. En la lateral podemos ver las apófisis cervicales, podemos ver parte de la mandíbula, podemos ver aquí pequeñas las mastoides. Bien. Posteriormente pasamos a la columna dorsal, no menos importante, no más que la columna lumbosacra. Podemos ver que está más o menos dibujada en lateral. Quedaron sus 12 vértebras dibujadas en lateral. Podemos ver sus apófisis. Qué pena aquí. Podemos ver sus apófisis vertebrales. ¿Qué más? Sus 12 vértebras. ¿Sí? Fositas costales son estos huequitos que están ahí. Bien, estas vértebras son de menor tamaño que las lumbares. Bien, porque las lumbares son como las que le dan, ya tienen que ser más grandes, porque le dan como todo el soporte, todo el peso del cuerpo en esa parte de la columna. En la imagen de la radiografía ya tenemos, bueno, da como la imagen como si fuese una femenina por su tejido blando, que visualiza, que da como la silueta de los senos. Se puede ver parte de la silueta cardíaca, pero pues estamos intentando desenfocar la columna dorsal. Podemos ver parte de la clavícula, podemos ver omóplato, podemos ver costillas, bien, pero sí, en general se visualiza bien la columna dorsal. Posteriormente tenemos nuestra amiga la columna lumbosacra. Estas vértebras son un poco más grandes, ¿sí? Porque estas son las que sostienen casi el peso de todo el cuerpo, ¿sí? Tenemos que son 5 vértebras. Tenemos que podemos ver sus apófisis vertebrales, las escotaduras, podemos ver foramen anteriormente nombrado. Bien, esta columna ya da unión con todo lo que es la sacro, ¿sí? Todo lo que es la parte sacroiliaca. En la radiografía podemos ver ya más estructuras. Podemos ver la columna lumbosacra perfecta en anteroposterior y en lateralidad. Podemos ver parte de la cadera, parte de la articulación coxofemoral. Se puede ver una pequeña porción del sacro,
de la columna sacro. Se puede ver perfectamente unión sacroiliaca, algunas manchitas de los intestinos, quizás sean gases, el paciente de pronto no se preparó muy bien, simulan a aire. Ya de pronto la parte de la sacrocoxis nos quedó como un poco recortada, pero pues es una imagen perfecta para una radiografía columno-lombosacra. Aquí vamos ya a ver nuestro amiguito sacrocoxigia, ¿sí? No menos importante, no más importante. Podemos ver su forma como en mantarraya. Tenemos las dos imágenes. Podemos visualizar en la anteroposterior y la posteroanterior. Podemos ver sus 5 huesitos sus 4 huesitos de la coxis, perdón. Podemos ver sacro, podemos ver el canal del sacro, es el que se une con las crestas